Para empezar, debemos tener en cuenta el concepto, según Giovanni Sartori, de los partidos políticos, y él nos dice que es cualquier grupo político identificado que se presenta a las elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a adentrarnos en los dos partidos políticos que nosotros escogimos. El primero de ellos es el Centro Democrático. El Centro Democrático es un partido político colombiano que se fundó en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Evidenciaba características como era una ideología de derecha, foco en la seguridad de los ciudadanos y su lucha contra la criminalidad, defensa de políticas tradicionales y los valores conservadores. Su énfasis era en mano dura contra los grupos armados y los terroristas, haciendo así un fortalecimiento en las Fuerzas Armadas para generar más seguridad en los ciudadanos. Por otro lado, tenemos también un partido político colombiano llamado la Unión Patriótica. Este fue fundado en 1985 como resultado de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida como las FARC. A lo largo de su historia, la Unión Patriótica, o como se mencionaría en sus siglas, la UP, ha experimentado diversos desafíos y tragedias y han sido objeto de persecución política y de la violencia. Algunas de las características que tiene este partido es el pluralismo ideológico, es un partido de izquierda y de hecho busca generar inclusión de diversos sectores sociales, la participación electoral y un gran reconocimiento a nivel internacional. No podemos dejar de lado también cosas importantes como la representación política, las participaciones en procesos electorales y defensa de los derechos humanos, la vigilancia del gobierno y la administración pública que promociona la paz y la no violencia. Según la clasificación de Duverger, Colombia ha sido tradicionalmente considerado un país bipartidista, debido a la predominancia histórica de los partidos liberal y conservador desde sus inicios. Sin embargo, por primera vez en la actualidad Colombia está siendo gobernada por un líder de izquierda, lo que marca un cambio significativo en el panorama político del país. En este contexto es importante destacar dos partidos claves, el Centro Democrático y la Unión Patriótica. La UP es un partido que puede considerarse como un factor de cambio en la historia de Colombia, a diferencia de los partidos tradicionales. La UP no se alineó ni con el liberalismo ni con el conservadurismo desde su origen, más bien se inclinó ideológicamente hacia la izquierda. En contraste, el Centro Democrático tiene una inclinación más hacia posturas conservadoras en varios aspectos, aunque también promueve políticas económicas de corte liberal. En resumen, mientras que la UP representa una opción política de izquierda que desafía la tradición bipartidista de Colombia, el Centro Democrático se alinea más con posturas conservadoras en temas sociales y económicos. Hablando del modelo de evolución organizativa del Centro Democrático, podemos entender que el Centro Democrático ha experimentado una evolución organizativa relativamente rápida desde su fundación en 2013, que había surgido como una alternativa política que busca una representación de una plataforma de pensamiento de derecha en Colombia con un enfoque particular en la seguridad, la lucha contra la criminalidad y el terrorismo, así como políticas económicas y liberales. También desde su creación, el Centro Democrático ha consolidado una presencia significativa en la política colombiana y ha logrado tener victorias electorales como lo fueron las elecciones de 2018, en donde quedó electo el presidente Iván Duque, respaldado por dicho partido, también logrando cohesionar a diversos sectores de derecha colombiana que se han convertido en una fuerza política demasiado influyente en el país. Hablando del modelo del partido, nos percatamos que el Centro Democrático se caracteriza por tener un modelo que combina elementos de partido burocrático y profesional. El partido cuenta con una estructura organizada bien definida, con instancias de coordinación donde se estructura la toma de decisiones establecidas por Álvaro Uribe Vélez como fundador y líder, que ha ejercido la influencia significativa en la orientación y las decisiones de dicho partido. El partido desarrolla estrategias profesionales para comunicar sus mensajes políticos y movilizar a sus seguidores. Por otro lado, tenemos el modelo de evolución organizativa de la Unión Patriótica. Este ha sido un poco más complejo y ha marcado desafíos significativos. Tenemos en cuenta que la Unión Patriótica surgió en 1985 como un proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Esto ha hecho que presente una amplia coalición
de las fuerzas de izquierda que buscaban participar en la vida política y democrática del país. Sin embargo, ha enfrentado serie de obstáculos, incluyendo la violencia, la persecución política. Desde sus fundaciones, miles de militares y líderes de la Unión Patriótica han sido asesinados por grupos paramilitares y otras fuerzas de Colombia. Esta violencia ha tenido un impacto devastador en la estructura y la capacidad organizativa que puede tener este partido político. El modelo que maneja el partido de la Unión Patriótica pues no está claro, porque ha intentado establecer una estructura y un funcionamiento que refleje las ideologías de izquierda y sus objetivos políticos, y proviene en sí la participación democrática, la movilización social y la defensa de los derechos de sectores marginados de la sociedad colombiana. Sin embargo, la violencia y la persecución ha tenido un impacto significativo en la capacidad que ha tenido la Unión Patriótica para desarrollar una estructura de partido sólida y funcional frente a las demás, porque continuamente tiene amenazas a sus miembros, a los líderes, y eso dificulta la consolidación de un partido político estable. En la Colombia contemporánea, el sistema de partidos se caracteriza por la predominancia de partidos de líderes y partidos de masas. Los partidos de líderes están marcados por la fuerte influencia de figuras políticas carismáticas o con larga trayectoria en la política colombiana, mientras que los partidos de masas surgen a partir de movimientos sociales, sindicatos u otros grupos organizados que representan los intereses de sectores específicos de la sociedad. En cuanto a la representación ideológica, se observa una diversidad de partidos que abarcan el espectro político desde la derecha hasta la izquierda y el centro. Aunque la influencia de la derecha ha sido históricamente más notable, la presencia de partidos de izquierda y centro también es significativa en el panorama político actual de Colombia. En conclusión, el sistema de partidos de Colombia contemporánea sigue siendo el mismo a pesar de las posturas anteriores. Siempre hay una inclinación de los partidos de origen, sea liberal o conservador. Si hablamos del Partido Liberal y el Partido Conservador como referentes históricos de la sociedad colombiana, podemos explicar cuáles han sido sus modelos de evolución organizativa y qué modelo de partido mantienen. Entonces, el Partido Liberal fue fundado en 1948 y ha sido una fuerza política importante en la historia del país durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX. El Partido Liberal representa los intereses de la élite liberal y buscaba promover reformas políticas, sociales y económicas para modernizar el país y expandir la participación política. Por otro lado, el Partido Conservador fue fundado en 1849 durante parte del siglo XIX y principios del siglo XX, al igual que el Partido Liberal. El Partido Conservador representaba los intereses de la élite conservadora y defendía valores tradicionales, religiosos y sociales que tenía la sociedad colombiana. Para evitar el deterioro de las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela, diversos movimientos sociales se han unido con el objetivo de reafirmar la autodeterminación y la soberanía de ambas naciones para abordar los conflictos sociales, políticos y económicos, reconociendo las necesidades particulares de cada país. En Venezuela se han sumado a esta iniciativa la Asociación Latinoamericana de Migrantes, el Movimiento Juvenil Izquierda Consciente, el Movimiento Binacional de Integración por la Paz, el Movimiento Campesino Bolívar Maizanta, así como los movimientos sociales de ALBA y el Movimiento Bolivariano de Países Hermanos. Por otro lado, en Colombia participan en esta causa la Mesa Social para la Paz, Redepaz, la Iglesia Presbiteriana de Colombia, el Congreso de Pueblos, el Movimiento Constructores de Paz, la Corporación Raíces Latinoamericanas y la Fundación Progresar.